Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un curso teórico práctico sobre simulación Monte Carlo. Primero vamos a ver la parte obviamente teórica y después haremos algunos ejercicios. El método Monte Carlo es eso, ¿no? Es un método para calcular probabilidades. ¿Y cómo es que se aplica? En primer lugar, hay una parte que podríamos llamarlo entre comillas determinístico, es decir, que de todas maneras hay dependencia de las condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales también tienen una distribución. No es que sea una condición inicial muy precisa para que luego haya una cosa probabilística. No, también las condiciones iniciales son distribuciones de magnitudes. Ahora bien, entre esas magnitudes que se generan probabilísticamente, hay alguna relación, alguna ecuación, alguna forma que los hace interactuar entre sí. Estas magnitudes primarias probabilísticas son entonces, luego que se generan al azar, hay programas que generan números al azar, magnitudes al azar. Una vez que se genera uno, por ejemplo, o dos o tres, inmediatamente se aplica las ecuaciones que relacionan estas magnitudes para tener una cantidad final. Pero eso es con un solo elemento, me explico mejor. Un evento significa que hay dos o tres, cuatro cantidades, magnitudes. Esas sí están relacionadas y esa me da al final magnitudes finales, a lo que a mí me interesa conocer. Pero ese es un solo evento. El tema es que no es un solo evento, hay muchos iniciales que se generan probabilísticamente y como las magnitudes iniciales son probabilísticas, al final también se tiene una distribución probabilística. Entonces el método es justamente para simular estas condiciones iniciales y ver qué resulta como condiciones finales, que finalmente también será una distribución. Como resultado entonces se tendrá esta distribución de magnitudes finales, que es lo que nos va a servir para nuestros fines, para tomar decisiones o lo que fuera. Acá tenemos un ejemplo muy concreto, muy fácil, tal vez el más fácil que hay. ¿De qué se trata? Se trata de dos cantidades que tienen una distribución determinada. En este caso se ha colocado una distribución llamada gaussiana, veremos eso después de qué se trata. Tenemos la variable x1 y la variable x2, las iniciales, que podemos decir, por ejemplo, que la variable x1 es el ingreso salarial de los jueces. Por decir, los jueces tienen un sueldo promedio de, vamos a poner, 12.000 soles. El gráfico representa, para el ejemplo, la remuneración de los médicos, que estaría como promedio en esta parte, que le podemos dar un número, pongamos decir 6.000 soles. Aquí tenemos distribuciones de remuneraciones de dos ocupaciones. Supongan que un juez se casa con una médico y la gente quiere saber cuál es la distribución de remuneraciones de las parejas de jueces con médicos. Ese es un típico problema fácil para comprender de qué se trata en Monte Carlo. Es resolver una distribución que es y, que es la suma de x1 más x2. Ojo, que ya dije que la función que relaciona x1 y x2 para nuestro interés es x1 más x2, ¿no es cierto? Ahora bien, en el método Monte Carlo se hace algunas hipótesis. En este caso es que un juez se casa al azar con una médico sin interesarle cuánto está ganando.
O sea que un juez que gana, digamos, 13.000 soles, se puede casar sin ninguna preferencia con un médico que gana 5.000 o 7.000 soles. De modo que esta función, que es la suma x1 más x2, que es la suma de los sueldos, va a dar a un número. Ahora, las computadoras, los programas de computación, lo que hacen es generar números al azar. O sea que el primer evento que simula la computadora puede ser cualquiera de estos números para el sueldo del juez. Una vez que genera ese número, va a generar otro número considerando esta distribución, que puede ser cualquiera. Y una vez que lo define, entonces ya se tiene un número para la suma. Con esa suma se va haciendo un histograma. Ese histograma, poco a poco, si es que generamos 2.000, 3.000 eventos, de eso se trata la simulación, la computadora, nos va a dar la distribución. Ojo, que si nosotros solamente generamos un evento, puede ser cualquiera en la suma, ¿no es cierto? Ya dije 7.000 y 5.000, 12.000, pero con ese valor no me da ninguna distribución. Entonces la computadora genera otro número, me da un segundo número que puede ser 10.000 y 4.000, 14.000. Con esos dos números tampoco voy a tener una distribución. Y ahí viene lo interesante de la computadora, que es que se simula un determinado número de eventos y al final, poco a poco, se va haciendo el histograma, ¿no es cierto? Y al final vamos a tener la distribución. Hemos escogido Python porque, en fin, es uno que está de moda, pero puede ser hecho con cualquier otro programa. Hay programas que simulan números al azar, conociendo la distribución. En este caso, tenemos una distribución gaussiana que se llama, que simula, y para eso se necesita conocer el promedio y la desviación estándar, que se llama. Con esos dos números se simula esa distribución. Aquí tenemos un poquito lo que he señalado. Se genera un valor para x1 y luego otro para x2. Para un solo evento se simula uno, después el otro. Después se suma y con este valor, la suma de los dos valores llega a y, se va construyendo la nueva distribución. La distribución depende del proceso. En los procesos sociales y económicos depende del sistema y la educación. Depende del sistema social. Si es un sistema social en que no se prioriza la justicia, los sueldos van hacia la izquierda y el sistema de remuneraciones depende del sistema económico, la distribución también depende del sistema económico. O sea, estas distribuciones iniciales dependen pues pero lo que no depende del sistema es esa suma, dijimos, ¿no es cierto? Sumamos el sueldo del juez con el sueldo de su esposa y esa es la cantidad Y. Al final se va haciendo la distribución. Muy bien. Y las dos variables tienen que ser independientes, ¿no? Porque no, o funcionan también con variables interdependientes. Para la simulación de las cantidades iniciales normalmente son independientes, porque si son dependientes, ¿para qué vas a simular dos? Basta con una. Claro. Por ejemplo, acá tenemos la distribución de edades del Perú. La computadora toma esta distribución de edades, que es una distribución empírica. Ya sale del INEI, por ejemplo, y la computadora puede simular. Entonces simula 1.000.000 de eventos, pero el 4.8% de esos eventos lo va a simular que tiene de 0 a 4 años. Y el 1% lo va a simular que va a tener entre 65 a 59. Entonces la computadora simula esa cantidad de eventos. Tiene un algoritmo de simulación. En el Python y cualquier otro sistema, yo me acuerdo, por ejemplo, de mi época del Fortran, se decía do
y igual desde 1 hasta 1000. ¿No? Entonces, ¿qué hago acá? Hago do igual de 1 a 4800 y pongo 0 a 4 años. Luego de 1 a 4700, de 5 a 9 años. O sea que yo simulo el número de eventos con esas edades, ¿no es cierto? Esa es una simulación también que se hace en el programa. Se utiliza ese hecho. Una vez que conocemos la distribución, hay que hacer esos do's, ¿no? Más complicados. Pero cuando se sabe que es una distribución gaussiana, ya los programas lo hacen solos. Por ejemplo, acá tienen ustedes otra distribución que también se puede generar de la manera como les he señalado, con los do's, ¿no es cierto? Acá nos dice que en el eje horizontal se tienen las remuneraciones, dependiendo de las profesiones, de las ocupaciones. Los filólogos, traductores, intérpretes están en 1228. Los contadores en 3049, por ahí, en promedio. Los ingenieros 4395. Esas son distribuciones que igual en la computadora no hay programas especiales que me den esta distribución, entonces yo tengo que hacer con ese sistema del do, de 1 a tal, siempre guardando la proporcionalidad. Cuando yo me encuentre con los traductores, filólogos, intérpretes, simularé este número, puede ser de 10.000, y acá pues será ya, ¿cuánto? Proporcionalmente 6.000 o 4.000, no sé. Se va simulando con estos do's. La condición de la proporcionalidad me lo pide el programa también. Los datos empíricos, como en este caso, que ya está en la proporción, yo lo que digo es, para que el programa sea estadísticamente significativo, tengo que por lo menos generar 1000 acá, 1000. La muestra perfecta. Claro, este 1000, pero si yo genero para este 1000, a este otro generaré 5000. Y para esto, 7000. O sea, ya veo cuál es la curva empírica. Los programas pero igual permiten hacer la curva, o sea, exactamente como uno quiere, ¿no? O sea, eso no hay problema. Claro, nosotros una vez que tomamos datos empíricos lo hacemos tal cual. Cuando se trata de distribuciones como sueldos que dependen de la sociedad, ya eso hay que hacerlo uno mismo. Por ejemplo, en lo que respecta a edades, ustedes han visto que el Perú tiene una edad, lo llaman la pirámide de edad, hay muchos chicos y pocos viejos. Si se va uno a Alemania, es al revés. Entonces ahí uno tiene que simular en forma específica. Una pregunta. Vamos a suponer que estamos en el Braille, donde hay comunidades achanicas, etc. Por lo menos tenemos 3 comunidades que son de orígenes y costumbres distintas. Cada uno tenía una variable. Para ello, para ver su esperanza de vida, etc., claro, puedo utilizar eso. Claro. No, lo que tiene que simular es primero la distribución de edades. Eso ya se sabe, los médicos ya saben qué esperanza de vida le tiene una persona que en extrema pobreza. ¿no? Claro, o que no hay salud, o que no hay educación, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, por ejemplo, miren, yo les cuento lo que leí una vez en la revista Scientific American. Leí una cosa que me sorprendió. Fue un premio Nobel de biología. Él contó en la revista Scientific American que de niño, cuando tendría 5 años, 4 años, empezó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces su mamá fue tomada prisionera por los nazis y él vivía en la calle y se alimentaba como podía, entraba a los orfelinatos, después salía, se escapaba, él contó su vida de pobreza extrema, ¿no es cierto?, de un niño de calle. Muy bien, al final el entrevistador le pregunta, ¿y le quedan rastros de esa época en su vida, en su físico?
Él dijo, sí, 12 centímetros menos. 12 centímetros médicos. O sea que como biólogo, él sacó el premio Nobel en biología, sabía que la alimentación que él había tenido en esa edad de entre 5 y 8 años le había disminuido 12 centímetros de talla. Porque no hablo de sus facultades mentales. Porque Además, si no hubiera sacado 2 premios Nobel. Era primer Nobel. Ahora, ¿por qué es que sacó premio Nobel? Bueno, hay gente que tiene suerte, también eso se puede simular, ¿no es cierto? Se puede simular. Después de la Guerra Mundial, los norteamericanos adoptaban niños de la guerra, así como acá había adopción de niños de... Entonces, y él tuvo la suerte muy grande de ser adoptado por 2 profesores universitarios de Estados Unidos, entonces le dio una educación y le permitió hacer las conclusiones que estoy recordando. Muy bien, la distribución gaussiana, o también distribución normal que se llama, tiene variables bien interesantes. 2 variables son las que definen esta curva. El promedio, mu, y lo que se llama la desviación estándar, que aquí está con el signo sigma, ¿no es cierto? Entonces, la forma que tiene esta curva, cuya ecuación lo hemos visto antes, hace que entre el promedio y el promedio menos sigma ocurre el 34.1% de los eventos. Y igualmente para el lado derecho, entre mu y mu más sigma, igual de 34.1%. Y por acá, más allá de 3 sigmas, ya hay muy poquito, le queda solamente 0,1%. 0,1%. O sea que cuando uno, como resultado, tiene una distribución como esta, con determinadas cantidades, dice, es muy poco probable que suceda acá. Es muy poco probable. Entonces eso sirve para tomar decisiones, porque si nosotros hacemos simulación de lo que podemos ganar y vemos que a invertir en tal máquina, lo que fuera, en tal proyecto, es muy probable que no llegue esta parte, ¿no? Es lo que es no esperado, unexpected en inglés. O sea que esto es poco. Claro, hay gente que ha puesto un montón de plata diciéndole, mira, si te ocurre a ti esto, te doy tanto. Entonces, bueno, si tiene mucha suerte, gana un montón de plata, ¿no? Interesante saber que muchos estudios se han hecho sobre la inteligencia. Y dicen los expertos que la distribución de la inteligencia en la población obedece a la distribución estándar. O sea que tenemos el promedio, que es puntaje 100, ahí está la gran mayoría, somos normales, digamos, ¿no? Los que están en esta parte de la distribución normal, un 13.6%, tienen inteligencia superior, y luego tenemos el 2.1% en esta parte, que son dotados, y hay 0.14% de genios, o sea, 1 por 1000 de los habitantes es un genio. No sé si habrá acá uno entre ustedes, pero ¿dónde está? Buscamos, ¿no? Y a la inversa tenemos el 13.6%, que son lentos para aprender, hay unos que tienen retraso leve, retraso moderado, y hay algunos que son graves, ¿no? Ahora, como decía que muchas veces uno hace distribuciones al azar, empíricas, y algunas veces uno tiene que hacer hipótesis porque no tiene acceso a los datos. Por ejemplo acá, supongamos que hay una distribución de edades, que ya la hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Una distribución de edades. Y yo quiero saber un poco cuánto se gana por edades. O sea, cuánto ganan los que tienen 20, cuánto los que tienen 30, etc. Bueno, pero yo puedo hacer una suposición. Ahí ya estamos hablando de modelo. ¿Qué cosa es un modelo? Es esto. Yo digo que el promedio
de lo que gana una persona es 400 más 100 multiplicados por la edad menos 10. Entonces ya estoy entrando a un modelo. Y que además la desviación estándar va a ser el promedio entre 10. ¿Cuánto ganaría una persona de 20 años? 20 menos 10 es 10 más 400, 1400. ¿No? Y si es una desviación estándar, va a tener pues el centro de 1400 y la desviación estándar va a ser 140. Si es que alguien tiene 50, entonces aquí tendremos 50 menos 10, 40, 4000, 4400. Entonces ya estoy suponiendo ya un modelo. Y entonces con eso yo puedo estudiar la distribución de sueldos por edades del Perú. Pero ¿qué edades tiene el Perú? Ya lo dijimos hace un momento. Y esto me va a servir también para tener acceso a unos datos que no lo señalé, pero ahí viene justamente la importancia del modelo. A mí me interesa saber cuál es la distribución de edades de los que ganan 4000 soles. Eso no lo puse como datos, pero eso yo lo puedo sacar de los resultados de la simulación de la distribución de edades y distribución de sueldos por edades. O sea que al simular todo esto en un programa, me puede dar acceso a otros datos que me puede a mí interesar para tomar decisiones. Podemos hacer una representación también en 3 dimensiones, que sería una serie de columnas teniendo como base cuadrados y rectángulos definidos por las 2 variables de intervalos y la probabilidad de que ocurra. ¿Qué significa eso? Supongan ustedes en esta aula, ustedes ven ahí cuadradito, ¿no es cierto? Si ponemos que en esta dirección están las edades de 0 a 10, 10 a 20, a 30, a 40, y a lo largo están los sueldos, allá está 1000, 2000, etcétera, etcétera. O sea, aquí en este cuadradito que estoy acá, va a ser la gente de 20 años que gana 2000, o 1500, perdón. Más allá estará en el siguiente cuadro estará la gente que tiene 40 años, etc. Entonces, ¿qué probabilidad hay que en este cuadradito haya personas de 20 años que ganan 1500? Esa probabilidad se le dibuja en forma de columna. Una columna cuya altura es proporcional a la probabilidad. Y así tendríamos entonces una serie de columnas en esta sala, y la altura de columnas va a ser proporcional a la probabilidad para que la gente de la edad que corresponde a ese cuadrado tenga el sueldo que corresponde a ese cuadrado. Esto obviamente también sirve para la gente que vende cosas, ¿no? Para ver, dice, yo estoy vendiendo cosas para gente que tiene 30 años. ¿Cuál es mi probabilidad de clientes? Pero además, ¿cuánto ganan? ¿Quién toma la decisión? Si son mujeres, son hombres. O sea que las empresas que venden cosas siempre hacen esa simulación para ver precios y para ver sus posibilidades de rentabilidad. Es así como se ha hecho gente muy platuda. Por ejemplo, en los años 90, a fines de 90, hicieron una serie de encuestas y encontraron que en Lima Norte, había en número más personas de la clase económica A y B. Más personas que en Miraflores, San Isidro, La Molina y Monterrico juntos. Así es, eso encontraron. Entonces dijeron, qué interesante. O sea que hay mucho más gente con plata en el Lima Norte que por acá. Entonces, ¿qué cosa hacemos acá? Haciendo negocio. Estamos haciendo negocio con pobres. Se fueron al Lima Norte
y construyeron lo que ustedes han visto ahora, esos grandes malls. El más grande está allá en el Lima Norte. Muy bien, entonces, por eso es que no me extraña que últimamente hay muchos físicos y matemáticos que están trabajando en Wall Street, en los grandes bancos de los países desarrollados, y ganan cualquier cantidad de plata. Por la simulación. Ya no por su carrera de Ya físico, no por su carrera, sino simulación. Entonces, plantear escenarios futuros con cierta probabilidad. claro, porque eso le permite a los bancos tomar decisiones de crédito, remuneraciones, la confianza, las innovaciones, la masa monetaria. Todas estas cosas lo simulan los físicos y los matemáticos. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un libro, esta es la carátula de un libro del Banco Central Europeo que nos habla de la simulación de la inestabilidad financiera. Es una conferencia grandaza, que es un libro muy grande. Ustedes pueden en la internet poner estos datos y ahí encuentran el libro completo. Y sale un montón de curvas de simulaciones. Por ejemplo, acá es en el capítulo 2 está las probabilidades de distribución para el sistema bancario, ¿no? La distribución de pérdidas totales, los riesgos, las pérdidas esperadas, siempre esperadas es el centro promedio, las pérdidas inesperadas, acá en esta partecita, etc. O sea que, notan ustedes que si se aplican en simulación, de repente ya van a tener luego plata si dedican a este asunto. Esto es en Europa, pero aquí tenemos un documento norteamericano que habla de la crisis que hubo en Estados Unidos, 2007-2008. Y también, si ingresan ustedes a este sitio, este es un video, he tomado solamente la foto de un video, aquí tenemos la flechita del play, ¿no? Cómo se simula el tema de la crisis en Estados Unidos. Se puede predecir. Hay científicos que predijeron lo que iba a suceder en Estados Unidos y los bancos para quienes trabajaran fueron los únicos que se salvaron. No sé si ustedes vieron hay una película sobre la crisis de Estados Unidos y ahí el banco que se salva le pregunta al tipo que estaba haciendo las predicciones, ¿de dónde vienes tú? No te conozco. Yo vengo del MIT, soy científico. Era un físico ahí. ¿Y qué haces acá? Porque aquí está la plata, hijo. O sea que hay gente que se vende fácilmente. ¿Ya ganó mucha plata, ingeniero? No, yo me dedico a la física nomás. Mire, justamente esto en la mañana para preparar esta clase encontré con este documento que también ustedes lo pueden... Estas diapositivas le vamos a pasar, ¿eh? De modo que aquí tienen ustedes esta dirección electrónica del New York Times, ¿no? Que da cuenta de un profesor de ingeniería financiera, Andrew Lu, ¿no? Del MIT. Porque hay gente pues que en Wall Street se comienza a quejar, ¡ay, demasiado físico acá! ¿Qué pasa? No puede ser, ¿no? Entonces él dice, el problema no es que haya demasiado físico en Wall Street, sino que que no haya lo suficiente. Dice, acá me comí una no. Que no haya lo suficiente. O sea, para él es necesario más físicos. Imagínense ustedes. Es lo que él dice, ¿no? Y luego dijo, los banqueros inversionistas buscaban antes los PhDs, ¿no? Pero ahora están buscando los PhDs. ¿Qué cosa es PhDs? En inglés es poor, pobres, smart, inteligentes, y deep, desire to get rich, y deseosos de ser ricos. Los PhDs. O sea, esto buscan a científicos que sean pobres y muy, muy avariciosos, digamos, ¿no? Para meterlos a generar estas simulaciones. Y en el MIT dice él, ¿no? Que hay un viejo chiste, un viejo que se ha puesto de moda ahora con estos simuladores. Dice, ¿cómo llamará usted a un nerd en 10 años? Jefe.
O sea que lo ven a un tipo todo medio chiflado, mirando todo concentradísimo, todo el mundo se burla de él, ¡hola, nerd! Pero que en 10 años lo llamarán jefe, ¿no? Porque están obteniendo mucho éxito en este tipo de cosas. En fin, conclusión, el método Monte Carlo sirve a la ciencia, a los banqueros, a los políticos, etcétera, ¿no? Pero obviamente para trabajar con el método de simulación Monte Carlo hay que combinar también entre datos empíricos y modelos. Los modelos son los que más o menos manejan los científicos y los datos empíricos se toma pues haciendo encuestas, haciendo, como llaman, levantando datos. En el Perú hay personas que ya comienzan a hacer, ¿no es cierto? La vez pasada me encontré con el que era presidente, no sé si hasta ahora sigue presidente de las AFPs, que también fue ministro de Economía, y él me dice que ya están contratando matemáticos en las AFPs para justamente hacer simulaciones y calcular lo que se llama riesgo de capital. No puedo dejar de decir lo siguiente, que es muy peligroso para un país lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las finanzas es plata, es como una burbuja. Las finanzas tienen que estar con una base sólida de producción. Sostenida sólidamente. ¿No es cierto? Y no. Entonces imagínense a los jóvenes físicos que antes inventaban instrumentos para vender, dispositivos para vender, ahora están metidos en estos cálculos de riesgo de capital. Estados Unidos ya no está inventando como antes. Ya los inventores están haciendo simulación. Por esa razón es que Estados Unidos, para mí, está en declive total, porque la avaricia ha hecho que se le dé prioridad a personas que en lugar de producir objetos e inventos están produciendo burbujas, y ahora sí pues ya el declive aparentemente ya imparable, y más bien los chinos están en otro sentido, están dando mucha importancia a la investigación, y de acuerdo a lo que dicen los simuladores, justamente dicen que la siguiente potencia será ya lo es en realidad la China. Bueno amigos, entonces yo les agradezco. Vamos a pasar ahora al profesor Oliver Pauker, que va a hacer de repente una pequeña exposición y los ejercicios, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver la parte práctica de